Encuentre el valor de RL en la figura para la máxima transferencia de potencia y la máxima potencia que puede ser disipada en dicho resistor. Bien, lo primero que tenemos que hallar es el equivalente Thevenin entre sus terminales. Para ello lo aislamos el circuito restante, quedándome así de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que determinar es la resistencia Thevenin a circuito muerto, es decir, las fuentes independientes inactivas. En ese caso, esta fuente de tensión a cortocircuito. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, lo que se tiene que hacer es excitar la entrada con una fuente. En este caso lo vamos a dejar al final. ¿Qué tipo de fuente? Lo primero que tenemos que aplicar acá, vemos que acá está la variable de control. Es una corriente de esta fuente dependiente de tensión. Por la ley de Ohm vale 5 veces I sub X. Por la ley de voltajes de Kirchhoff, si caí de 5, subida tiene que ser 5. Ya tienes una subida de 2, te falta una subida de 3. La corriente en esta dirección es 3/5 de I sub X. Entonces, en este nodo tienes esta corriente y esta corriente en términos de X. Lo que me conviene es excitar la fuente con una corriente de 1 amperio. Y lo que genera es un voltaje de prueba. Y ese es numéricamente igual a la resistencia Thevenin. Bien, entonces en este nodo entra 1 y sale I sub X y 3/5 de I sub X. I sub X aquí es exactamente igual. Sería, a ver, 1 entre 1 más 3 entre 5. 5 entre 8. Unidades amperios. Y una vez que se conoce la variable de control, acá por la ley de Ohm es 10 voltios. Por la ley de voltajes de Kirchhoff, subida es igual a la caída. Por lo tanto, el voltaje de prueba es 10 más 5 veces I sub X. Por lo tanto, la resistencia Thevenin a cuánto es. Numéricamente son iguales. 10 más 5 por 5 entre 8. Ese es el valor de la resistencia Thevenin, que aproximadamente es 13,13 unidades ohmios. Bien, volvemos al circuito anterior y determinamos el voltaje de Thevenin a circuito abierto. Es decir, es por acá pasa una corriente 0. Este resistor se retira, no afecta en nada al circuito y se formaría un circuito de una sola malla, cuya corriente de malla es I sub X. Y la fuente dependiente está expresada en función de esa corriente de malla. Bien, caída de tensión de los resistores. 10 veces I sub X es igual a la subida de tensión de la fuente independiente. Inviertes polaridad, inviertes signo, más 2 veces I sub X. Subida de tensión, bien, pasa al primer miembro. I sub X es exactamente igual a menos 2 entre 8. Es amperios. Por lo tanto, el voltaje Thevenin aquí es exactamente igual. A ver. Acá, por la ley de Ohm es 5 veces I sub X. Si caída es ley de voltajes de Kirchhoff. Si caída es 5, subida tiene que ser 5. Falta una subida de 3 veces I sub X. Por lo tanto, el voltaje Thevenin tiene polaridad opuesta. Es exactamente igual al negativo de 3 veces I sub X. Menos por menos más sería
36 entre 8. El voltaje Thevenin, 4,5. ¿Qué unidad es? Voltios. Una vez que ya tengo los dos parámetros, suficiente. Volvemos al inicio. Me indica, encuentra el valor de real para la máxima transferencia de potencia. Y eso se da cuando la carga es igual a la resistencia Thevenin. En este caso aproximadamente a 13,13 ohmios. Y la potencia en esas condiciones es la potencia máxima y es un cuarto de voltaje Thevenin elevado al cuadrado entre la resistencia Thevenin. Entonces sería un cuarto del voltaje Thevenin elevado al cuadrado entre la resistencia Thevenin, cuando es menor que la unidad en 3 decimales, 0,386 watts. Aunque esto también se puede expresar en miliwatts, ¿no? Pero así también está bien. A ver, corroboramos con el solucionario a 5.116. Y comprobando con el solucionario, acá me indica que la resistencia Thevenin y la potencia máxima de transferencia. Bien, acá hay un detalle. Hay una variación por décimas, ¿no? Por 10 décimas. O sea, tanto para la potencia como para la resistencia Thevenin. La resistencia Thevenin aproximadamente 10 décimas. Y acá, ahí sería 4 décimas, ¿no? La variación es mínima ya que acá en el libro, para hallar la resistencia Thevenin, dividió entre la corriente Norton. Y como es menor que la unidad, solo utilizó 2 decimales. Y eso conlleva un error, ¿no? A mayor decimal, mayor exactitud. Mientras nosotros hemos trabajado con fracciones y esas fracciones contemplan todas las decimales. Ahora, si hemos determinado esta fórmula, el recíproco de la resistencia Thevenin por el voltaje Thevenin es la corriente Norton. Y con 3 decimales es 0,343, que es lo mismo que la corriente Norton que le sacó. En el procedimiento está correcto, simplemente varía por el error de los decimales, ¿no? Por la exactitud.